Es gerente de la empresa Food Knowledge Compañía Limitada. Posee un doctorado en bioquímica de alimentos en la Universidad Central del Ecuador, maestría en administración de empresas con especialización en calidad y productividad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, diplomado superior en diseño para educación continua por la Escuela Politécnica del Ejército, especialista en Food Processing, Sanitation and Hygiene dictado por AIB y en aseguramiento de calidad dictado por Incotec. Certificaciones como auditor FSSC 22000, ISO 22000, ISO 9000 2015, sistemas de calidad en ISO 9001 y de inocuidad alimentaria, norma ISO 22000. Participación en calidad de gerente general en diversas empresas como Food Knowledge, Compañía Limitada, Sociedad Civil y Comercial Antonio Camacho y Asociados, ACA Food Safety, Compañía Limitada. Gerente de control de calidad en agrícola ganadera Rey Sajiwal, pasteurizadora Quito. Auditor y docente Incotec, sistemas BPM, HACCP, ISO 22000, ISO 9001. Director corporativo de aseguramiento de calidad, director de auditoría de calidad, gerente de control de calidad PRONACA, ADIDMAC, asistente técnico en la misma. Supervisor de producción y control de calidad, Grupo Moderna. Supervisor de control de calidad, Fábrica de Embutidos Juris. Como docente universitario ha participado en varias instituciones de educación superior de alto prestigio, como la Universidad de las Américas, Universidad San Francisco de Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Central del Ecuador, Universidad SEC, Escuela del Estado Mayor de la Policía Nacional, Universidad Equatorials. Damos la bienvenida al doctor Antonio Nicolás Camacho con el tema de la conferencia, HACCP versus HARPS, control de puntos críticos o control preventivo de riesgos. ¿Es un nuevo HACCP? Bienvenido, doctor. Ok. Buenas tardes con todos. Gracias, Iván, por la presentación. Ok, veo que tenemos un grupo muy amplio, muy grande. Vamos ahí creo que estamos compartiendo la presentación. Sí se puede ver la presentación, por Sí, favor. doctor, se está actualizando ya. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes con todos, qué gusto. Gracias por la invitación. Bueno, pues ahí les estaban presentando un poco de los 30 años que ya llevo en el sector de alimentos, trabajando en este mundo tan bonito, ¿sí? Tenemos un grupo muy interesante, veo que tenemos agrónomos, veterinarios, ingenieros agroindustriales, entre otras profesiones del mundo, ¿ok? Los que han estado metidos, involucrados en el mundo de alimentos, creo que conocen bastante bien lo que es el HACCP, ¿no es cierto? Este procedimiento, pues este documento ya lo hemos venido trabajando desde hace 60 años. Entonces, claro, nos han enseñado sobre ese tema, hemos trabajado sobre ese tema. Mi empresa justamente hacemos auditorías de certificaciones de HACCP, ¿no es cierto? También hacemos de BPM, ISO 22000. Entonces, claro, pues hemos venido trabajando en esto, pero ¿qué es el HARPC? O sea, no sé si lo han escuchado o no lo han escuchado, pues al final me harán algunas preguntas sobre el tema, pero para ponerles un poquito en contexto de lo que se trata, ¿no es cierto? ¿De dónde me viene esto? ¿Son cosas diferentes? ¿Es lo mismo? ¿De dónde sacamos lo del HDPC, no es cierto? Estos dos programas se complementan, son diferentes, o sea, son un montón de preguntas, no sé si las han escuchado, pero les voy a poner un poco en antecedentes, ¿ok? Hasta el año 2014, más o menos, se venía trabajando sobre las normativas sobre el HACCP en los Estados Unidos. Esa era la norma de referencia, es la norma sobre la cual las empresas que exportan allá tienen que estar certificadas. Pero en el 2014, el gobierno de Estados Unidos hizo una modificación, hizo una actualización a la normativa de seguridad alimentaria y sacó una cosa que se llama la FSMA, ¿sí? La Food Safety Modernization Act. Es un acta de modernización de la seguridad alimentaria. En ese momento, en el 2014, ¿qué es lo que plantearon?
Hasta ese momento, HACCP uno decía, yo controlo lo que está en mi planta, ¿no es cierto? Lo que está en el proceso, desde que recibo materia prima hasta que el producto sale. Hasta ahí controlo y el HACCP está en esa línea. Y lo que controla son las etapas críticas del proceso. Controla específicamente los puntos críticos donde puede haber riesgos de contaminación. Creo que todos los que cogimos alguna materia, sobre todo los que estén en agroindustria, saben que ya deben haber cogido eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se genera esta normativa, esta norma, y dice, no, espérense un rato, ya no tienen que solamente controlarme el proceso, sino tienen que hacer una evaluación de los peligros y control preventivo de riesgo basado en el nivel de riesgo del proceso. Un control preventivo basado en el nivel de riesgo del proceso, ¿sí? Que es diferente. Esto es diferente, ¿por qué? Porque en este caso, la norma nos está obligando aquí a que ya no sea solamente de planta. En este momento voy a necesitar a los veterinarios, a los agrónomos y a los agroindustriales para que todos en la cadena podamos evaluar los riesgos potenciales, ¿ya? Los riesgos potenciales. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? ¿No es cierto? En esta presentación vamos a compartir un poquito la diferencia entre una cosa y la otra cosa, entre un HACCP y un HDPC, que vamos a ir comparando un poquito, ¿no es cierto? Tienes lo que era el HACCP, es una información, la información era lo que estaba descrito de la planta, la información del contacto, organigrama, no sé si alguna vez han tenido la posibilidad de poder exportar hacia Estados Unidos, pero básicamente, ¿qué nos piden? Nos piden dónde está ubicada la planta, nos piden el punto de contacto aquí y en los Estados Unidos, una estructura organizacional, la lista de productos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que piden ahora? ¿No es cierto? La información es, déjenme mover esto un poco, ahí está, la información dada por el registro ante la FDA. ¿Esto qué quiere decir? Que en el HRPC ya no es solamente la lista de productos que nosotros entregamos, sino que nos están pidiendo que se registre un montón de información frente a la FDA, ¿cierto? Y solamente los productos que están registrados en esa lista son los que van a poder entrar. Es la cosa que el primero de los cambios. Ya no es tan importante el tema de planta. Ahora, en el tema de los BPMs, las BPMs y los prerequisitos, que también como todos conocemos las buenas prácticas de manufactura, están ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo se involucran estos prerequisitos? Aquí vienen las cadenas, ¿no es cierto? Los controles preventivos, lo que es un RPC significa control preventivo de riesgos, por si acaso, para que la tengan ahí en mente, ¿no es cierto? Son prácticas, procesos apropiados basados en el nivel de riesgo de una persona razonablemente conocedora sobre el proceso y sobre manejos de seguros de alimentos usaría para minimizar de manera significativa y preventiva los peligros identificados en el análisis de peligro. ¿Qué significa? Ok. A ver, primero, cuando tenemos la cadena, ¿no es cierto? Cuando nosotros estábamos en la planta con el HACCP, recibíamos producto terminado, hacíamos los controles y salía. Por ejemplo, recibíamos leche cruda, esa leche cruda se analizaba básicamente acidez, alcalinidad, agua, por microscopía, prueba de alcohol, ¿no es cierto? Densidad se mueve a antibióticos, pero ¿qué nos pide ahorita la cadena esta, ¿no es cierto? Nos dice, oye, espérate un rato, esa leche que es igual a, ¿cómo fue controlada por los veterinarios en el otro lado? ¿Qué riesgos tiene? ¿Fue medicado o no medicado el animal? ¿Qué tipo de alimento balanceado se le dio? ¿Fue de pastoreo? ¿Tuvo alguna, se le dio un sobrealimento o alguna cosa previa al ¿cómo se llama? Al ordeño? Si el animal tenía mastitis, ¿no? O sea, nos viene toda la parte posterior que en HACCP no la considerábamos, ¿ya? En el tema de agricultura, por ejemplo, productos, pulpas de frutas. Nos encontramos con un problema, tengo clientes certificados en FSC que ya aplican este tipo de cosas. Entonces tú dices, oye, a ver, y lo mismo manejábamos, ya les voy a dar una alternativa para ese tema, pero manejamos en Placa, teníamos, a ver, tenemos una línea, ¿no es cierto? Yo, digamos, compramos palmito para procesar y enlatar y exportar palmito, ¿ok? Ya, bueno, me levantó la mano por ahí. Bueno, entonces, por favor, si me ayuda el moderador con las personas que van levantando la mano, no sé, que creo que les contestamos después. Final, sí, doctor. Ok, gracias. Entonces, mira,
¿qué es lo que nos decían, cierto? Vamos a ser por mito, vamos, ya vimos un ejemplo veterinario, ahora vamos a ver un ejemplo de otro lado. ¿Qué agroquímicos se les puso? ¿Cuándo se les aplicó? ¿Cuándo fue la última fecha de aplicación previa a la cosecha? La ficha técnica, hojas de seguridad con la que se manejaron, las normas de higiene que se manejaron durante la cosecha y el almacenamiento, pero llegar a la planta. O sea, fíjense que la cadena de riesgo nos involucra a los del otro lado también, ¿cierto? Y lo mismo pasa en camales, por ejemplo. ¿Cómo sé yo si el animal fue medicado o no fue medicado previo al entrenamiento? La única que me puede decir eso son los veterinarios. Entonces, esto es lo que habla el control preventivo de riesgo. O sea, que nos enfoquemos, ya no nos cerremos en las cuatro paredes, sino que veamos más holísticamente hacia atrás, ¿ya? Ahora, en esta imagen quiero explicarles un poquito qué es lo que nos pasa a nosotros en el sector de alimentos. ¿Ok? ¿Qué controla cada una de esas cosas que están ahí? ¿Ya? El tema de inocuidad controla el HACCP. El HACCP es el que se enfoca acá, ¿no es cierto? El tema de salubridad controla las BPMs, las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias. ¿Qué me controla el tema de calidad? Acá nos controla todo lo que son gestión, ISOs, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si yo logro engranar estos tres ejes, ¿no es cierto? Estos tres círculos, yo puedo tener un proceso interesante. Ahora, ¿en qué parte entra qué cosa? Cuando yo tengo calidad, yo veo puntos de control en donde voy a verificar puntos específicos del proceso donde veo calidad del producto, ¿sí? Por ejemplo, peso, por ejemplo, presentación, cantidad de producto en la etiqueta, el color, que el color sea el que se refiere, etcétera, ¿no es cierto? A eso me refiero con calidad, puntos de control, ¿ya? ¿Qué de las BPMs? Los prerequisitos operacionales, los procedimientos prerequisitos, lo que está ahí, ¿no es cierto? Todos los temas sanitarios, limpieza, sanitización, mantenimiento preventivo, control de plagas, capacitación de personal, salud de personal, etcétera, todo lo que está aquí, ¿no? En el círculo amarillo. ¿Qué nos ve el HACCP? Puntos críticos acá abajo. Pero ¿qué va a ver el control preventivo de riesgos? Son la parte que está en el centro, ese punto intermedio en donde se me fusiona todo, ¿no es cierto? Entonces, no es que sean temas diferentes, todos se engranan, todos se engranan. Se tiene que comenzar a trabajar. Este proceso nos va a costar, porque si todavía no hemos estado trabajando con HACCP y de una sola nos pasamos a esto, nos va a costar, porque el análisis de peligros en este proceso va a ser diferente, ¿ok? Con gusto, todas las personas que están ahí solicitando preguntas, de encantado les contesto después. Ya. Ahora, ¿qué nos piden aquí? ¿No es cierto? Tenemos los prerequisitos o control de proceso, que es lo que vemos en el HACCP, ¿no es cierto? En BPMs, pero acá nos están pidiendo que hagamos ya una evaluación preventiva de riesgos, o sea, que ya nosotros comencemos a pensar en cuáles pueden ser los riesgos potenciales en la cadena, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, dentro de HACCP, ¿qué tenemos? Les decía, control de proveedores, control del agua, diseño y mantenimiento sanitario, sanidad, limpieza, alérgenos, ¿sí? Salud, higiene y prácticas del personal, manejo integral de plagas, control microbiológico, transporte, almacenamiento, control de materias extrañas, material vidrio y plástico quebradizo, plástico duro, cerámica, se incluye en esto, ¿no es cierto? Recall, o sea, recuperación del producto, trazabilidad, por rastrear el producto en donde quiera que esté, ¿no es cierto? Y quejas de clientes, entre otras, ¿no es cierto? Cuando hacemos la implementación en mi empresa, nos dedicamos también, por un lado hacemos certificaciones, pero en otro lado también apoyamos al desarrollo de estos procesos. ¿Qué nos pide en cambio el HRPC? Yo les dije que íbamos a comparar entre el uno y el otro, ¿no es cierto? Igual nos pide que tengamos toda la parte de BPMs, que los programas sanitarios, pues nos pide monitoreo ambiental. O sea, esto no es normativas ambientales. Aquí lo que nos pide es que hagamos una evaluación de las condiciones ambientales del proceso, ¿sí? ¿Qué tenemos en este caso? Listeria monocitógenes es una de las bacterias que se está presionando muchísimo, sobre todo en los productos listos para consumir. Un ready to eat es un producto que tiene que estar basado en esto, por ejemplo, quesos, jamones, mortadelas, todo lo que sea cárnicos, cocidos, listos para consumir, mermeladas,
cualquier producto que sea ready to eat o listo para consumir, tiene que haber un monitoreo ambiental, que hay que establecer parámetros para ver cuándo estamos dentro o fuera, ¿no? Control de alérgenos. Acuérdense que aquí, por ejemplo, en el Ecuador, de acuerdo a nuestra normativa, apenas están descritos 7 grandes grupos, ¿sí? En Europa hay 14 grandes grupos, ¿sí? Incluyendo el apio, la mostaza, a los colorantes artificiales, está incluido también el algodón, el coco, se está discutiendo sobre el coco, si el coco está en el grupo de los alérgenos o no. Entonces, claro, mire, el control de alérgenos se nos va a volver una cadena, pero gruesa, gruesa, ¿no? Un programa de retiro de productos. ¿Qué es un programa de retiro? Un plan de retiro de productos. Es establecer cómo voy a actuar en mi cadena frente a un proceso para lograr no solo rastrear el producto, o sea, no solo identificar dónde está, sino ver cómo lo retiro. Les cuento más o menos para que tengan una idea cómo funciona esto en industrias grandes. Se tienen preestablecidos programas ya redactados, textos redactados para sacar en medios de prensa, de manera, dependiendo, por ejemplo, en el caso de Pronaca, que exportábamos a los Estados Unidos, Europa, se tenía redactado en inglés, en alemán, en francés, en italiano, o sea, en diferentes idiomas para esto. Las empresas que exportan brócoli, por ejemplo, acá hay una muy fuerte que exporta a Japón, tiene el texto redactado en japonés para poder actuar rápido frente a este tema, ¿no es cierto? ¿Qué es un plan de retiro? Para tenernos una idea. Un plan de retiro va a ser un punto, o sea, normalmente la empresa puede rastrear hasta cierto punto el producto, ¿ya? Pero después de ese punto ya se perdió. En ejemplos de esos, tiendas, por ejemplo. Las tiendas es bien difícil rastrear un producto. Entonces, el procedimiento sí dice cómo lo voy a hacer a través de medios de comunicación. Para hacer eso, tienen que estar confesados y santiguados, porque la verdad es sacar a través de un medio de comunicación un plan de establecer, decir, oigan, el lote tal de productos devuélvanme. Es más o menos lo que tiene que decir eso. Ya. Control proveedores. En las BPMs no se habla de esto. Control proveedores. ¿Ya? Entonces, mis proveedores tienen que estar metidos en mi cadena. Y esto es bonito porque esto va en línea con el concepto nuevo, los nuevos principios de calidad que fueron modificados al cambiar las ISO, tanto la 9001 en el 2015 como la 21000 en el 2018, cambiaron uno de los principios donde se llama gestión de relaciones de las partes interesadas. Entonces, los proveedores vienen en ese grupo, ¿ya? Obviamente capacitación, que es parte gruesa de esto. Ok. Entonces, un poco en esa línea, ¿no es cierto? Cuando nosotros aplicamos los programas de BPMs y los prerequisitos, ¿no es cierto?, para este tema, para el tema de HACCP, ¿no es cierto?, hablando de tema de inocuidad, la idea es transformar eso en un control preventivo, es decir, que yo tenga todos mis procesos ya sabiendo dónde pueden haber mis problemas, sea en proveedores, sea en transporte, sea en etiquetas, sea en donde yo tenga, o mi productor primario, ¿no es cierto?, poder tener, les pongo un ejemplo, uno de los empresas que me comentaron, que plantearon ahí, van al rato mi presentación, yo trabajé en la pasteurizadora Quito como y en Rey Leche como gerente de calidad. Tuve algún tiempito en esas dos empresas. Ya, la una tiene 160 proveedores diarios de leche y la otra tiene más de 2000. Imagínense lo que son 2000 proveedores diarios, y muchos de esos son piqueros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo llevo? Ese peligro tiene que estar identificado acá, el momento de hacer un análisis de peligros, ¿ok? Entonces, y tengo que establecer mis controles preventivos para garantizar eso. A eso se refiere esta cosa, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ser más o menos la relación de lo que estamos viendo? Tenemos un análisis de peligros, ¿no es cierto?, como un requisito previo. En el HACCP es relativo al proceso, ¿cierto? Y más o menos, cuando yo te hablo de lácteos, siempre va a ser el PCC, la pasteurización. Si es que hablo de cárnicos cocinados, va a ser el tratamiento térmico, la adición de nitritos. Si es que hablo de conservas, mermeladas, siempre va a ser el sorbato, el benzoato, ¿no es cierto? O sea, el proceso es más o menos son medios parecidos, ¿ya? Pero en el HRPC, ¿cuál es la diferencia? Que va a depender de la cadena, relativo a la cadena
de profundo en relación a la instalación. O sea, va a depender de la cadena. Entonces, a ver, vamos a hacer un chévere proceso en Spotch. Comenzamos a hacer mermeladas. ¿Ok? ¿Cuántos proveedores de frutas podemos tener en la zona? Solamente para hacer la imagen, ¿no es cierto? Entonces, de lo que puedes llegarme de Ambato, Tungurahua, de donde me puedas llegar, vamos a llegar y vamos a hacer la mermelada. Entonces, mientras yo tenía en el HACCP un control en la línea de hacer mermeladas o pulpas de frutas, acá no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque va a depender de mis proveedores. Entonces, yo tengo que evaluar en el análisis, en el HRPC, mi cadena de abastecimiento, ¿ok? ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde viene a lo que nos va a tocar trabajar, que es el control preventivo. ¿Cómo evaluamos, cómo reducimos ese riesgo? En las nuevas normativas se elimina el concepto se retira, perdón, el concepto de eliminar un peligro identificado. Si ustedes ven las nuevas normativas de ISO 22000 bueno, la FSC se basa en lo mismo, la BDC, ¿no es cierto?, en la última actualización, el concepto de PCC, que era eliminar, reducir o poner bajo control un peligro identificado, ahora no se quita esa primera palabra. Entonces dice reducir o poner bajo control un peligro identificado. Ya no se dice eliminar. ¿Por qué? Porque dice que eliminar es casi imposible de hacer y peor en toda la cadena. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que comenzar a trabajar con ese control hacia atrás. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lograríamos hacer eso? Por ejemplo, si yo tengo peligros, vamos con el ejemplo que tenemos aquí, microorganismos transitorios, ¿no es cierto? Introducción a través de materias primas, personal, material de envasado. Y obviamente, pues, el peligro, pues, no, que a veces no suele establecerse en el ambiente, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser las medidas de control en los POEs, estos en las BPMs normales, actividades habituales, limpieza y desinfección? Ahora, ¿qué nos pide en el HACCP? No solo quedarnos con esta parte de arriba, no, nos dice, microorganismos residentes se establecen en el ambiente y pueden persistir durante largos periodos. Y ahí está la listeria que yo les hablé y la salmonela. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿qué nos va a tocar hacer? Ya no puedo decir microorganismos ambientales, tengo que especificar cuáles, ¿ya? Y yo tengo que evaluar frente a una auditoría, tengo que demostrar mi capacidad de poder identificar eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces, ya no se refiere solamente a hacer prácticas de limpieza generales, no, se refiere a actividades de limpieza y desinfección específicas para eso. Acuérdense una sola cosa, después les voy a dar todas las explicaciones del mundo, pero la listeria está considerada como una superbacteria. ¿Qué significa una superbacteria? Es una bacteria que ustedes la pueden eliminar y les va a volver a salir. La pueden desinfectar. Ustedes una vez que les identifican, hacen procesos de limpieza y desinfección, la eliminan y les vuelve a salir de nuevo. Entonces es una bacteria muy resistente y que va a estar ahí todo el tiempo. Entonces hay que saber dónde la vamos a buscar también, ¿ok? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, los controles preventivos, podemos tener controles preventivos en los procesos, como les dije, temas de limpieza y desinfección, en temas de alérgenos, en las cadenas de suministros, por ejemplo, en temas de alérgenos. ¿Qué tenemos ahorita? Chocolates, ¿no es cierto? Chocolates, por ejemplo. Hemos hecho pruebas con hisopos específicos para identificar un alérgeno como soya, porque se usa lecitina de soya al hacer los chocolates. Por más que se haga la limpieza, me sigue saliendo trazas, ¿sí? Entonces, frente a ese tema, yo lo único que puedo hacer es declarar en mi producto, esto puede contener trazas de tal cosa, si es que la identifico, porque no se ha logrado eliminar. Hicimos pruebas en una planta, de hecho me toca hacer una auditoría ya mismo para renovación del HACCP en esa empresa, y claro, se hizo la evaluación, salen los conceptos, sale la listeria, perdón, el alérgeno, y no se lo elimina. Entonces, lo que se puede hacer en esos casos, por ejemplo, una industria láctea, ¿ya? Yo estoy haciendo productos de leche, a base de leche, obviamente tenemos lactosa, caseína, que pueden ser están considerados en esos grupos, para grupos de la población sensible a esos productos, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cierto? Hago leche deslactosada,
o yogur deslactosado, por un producto con una alternativa interesante y fuerte valor agregado actualmente, ¿okay? Porque cada vez hay más gente con esos problemas. Resulta que en la planta, cuando yo hago los alérgenos, ¿sí? Y los productos que están con alérgenos van a tener que estar planificados al final de la producción. Entonces, por ejemplo, si yo hago una leche, un producto deslactosado y en la misma planta hago las otras cosas, me toca hacer, fíjese, si yo hago primero todos los productos con la leche normal y al final del turno meto el alérgeno, ¿no es cierto? Em, el producto sin alérgeno, mm, probablemente me va a tocar parar la línea, limpiar y desinfectar toda la planta, asegurarme que no haya residuos de lactosa para comenzar a hacer producto deslactosado. En cambio, si le planifico al revés, comienzo con el deslactosado, ¿cierto? En la línea, en la planta, como la planta arrancó limpia, porque de acuerdo a los BPMs tenía que haber hecho una inspección previa que comience el proceso, la planta arrancó limpia, hago mis deslactosados, acabo eso y puedo hacer el resto del producto. Entonces va a ser un poco cuestión de organizarnos, ¿ya? Los temas de limpieza igual. Aquí tenemos que evaluar los temas específicamente de patógenos, ¿ok? Solamente aquí en la zona, en la región, en Latinoamérica, tenemos dos países que tienen normativas específicas para superficies, en donde nos habla de, por ejemplo, Perú nos dice ausencia de patógenos y se enfoca al E. coli, ¿ya? Y en mesófilos totales no lo considera. En México considera un límite máximo de 300 mesófilos totales y ausencia de patógenos, ¿no? También enfocados al E. coli, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que considerar aquí, que nos va a tocar considerar el tema de los patógenos. Básicamente en función de la norma. ¿Okay? Ahora, ¿cómo puedo yo hacer esta cosa? ¿Cierto? No he hecho nunca. Entonces aquí tenemos que ver la presencia de estos patógenos, que es posible que sea por manipulación o por descontaminación cruzada o que me venga el producto, ¿ya? ¿Por qué el E. coli? ¿Por qué el E. coli? ¿Por qué no salmonella? Sí, porque el E. coli, les voy a explicar más o menos, el E. coli es una cosa que se da en microbiología de alimentos, la consideramos como un indicador de contaminación fecal. ¿Sí? ¿Qué es un indicador? Un indicador es un microorganismo que nos va a permitir evaluar mis características, mi proceso, ¿no es cierto? Pero, de acuerdo a lo que se llama el valor de reducción decimal. Entonces, ¿qué significa esto? Es la curva de muerte de los microorganismos. La salmonela tiene frente a las mismas condiciones de limpieza, ¿sí? La salmonela puede estar máximo menos de un minuto en la superficie, ¿no es cierto? Mientras el E. coli puede estar más de hasta 2 minutos, ¿sí? Entonces, si yo le eliminé E. coli, si elimino E. coli, todo el resto de patógenos de origen fecal están eliminados. Si elimino salmonella, probablemente no estén eliminados el resto de patógenos de origen fecal. Entonces, el E. coli es una de las bacterias de origen fecal de mayor resistencia. Si se muere esa, está muerto todo el resto, por eso se llama un indicador. ¿Okay? En el caso de alérgenos que se habla aquí, en este caso va a tener que ser específicos al proceso. Entonces, por ejemplo, si yo hago gluten free, tengo que asegurarme de no tener ningún cereal que tenga gluten. ¿Sí? Si yo hago sin lactosa, nada de eso. Si hago sin soya, nada, o sea, a eso se refiere, ese es el específico. ¿Ya? Bueno, ¿cómo podemos hacer este tema? Normalmente en el control preventivo podemos utilizar hisopos de bioluminiscencia, el ATP, el famoso luminómetro que se está haciendo, se puede hacer por microbiología, ¿no es cierto? Toma un poquito más de tiempo. Y control de desinfectantes. Entonces, como para llegar a este punto habíamos tenido que hacer una validación que se hablaba en las láminas anteriores, ¿no es cierto? Ustedes tienen este material, también pueden ver las láminas igual, pero cuando hablamos de mi validación, ¿qué significa esto? Yo hago un desinfectante, pruebo una concentración específica y veo y se hace una evaluación de la limpieza en la superficie, a ver si es que funcionó o no funcionó. Este proceso, por ejemplo, nosotros lo hacíamos en Pronaca con los médicos veterinarios patólogos. Ellos manejaban cepas puras de bacterias que les interesaban.
y realmente le retábamos al desinfectante contra esas bacterias. Entonces veíamos el tiempo de respuesta. Entonces había algunas que, por ejemplo, a los 3 minutos ya funcionaban perfecto. Había otras que se demoraban 1 hora y había otras que a las 24 horas todavía no funcionaba nada. O sea, las bacterias siguen creciendo. Entonces eso se llamaba la validación. ¿Okay? Ahí tenemos algunos ejemplos básicamente de los análisis de peligros que se pueden hacer en función del tema de limpieza y sanitización, en donde pues obviamente consideramos la bacteria específica, ¿no es cierto?, la etapa del proceso, el riesgo específico, identificamos el peligro específico, la probabilidad de ese peligro, si es que es significativo o no, la justificación, que es lo que se venía tratando, ¿no es cierto?, control de las medidas preventivas que se va a evaluar para eso. Y aquí viene uno de los cambios que se hizo en esta cosa. Si ese peligro lo vamos a controlar con un PPR o un PPRO, o sea, un prerequisito, un programa prerequisito o un programa prerequisito operacional. ¿Sí? Entonces aquí se establecen ese tipo de cosas. Ese es otro concepto que salió en la última versión de la ISO. Tema de alérgenos. Aquí viene el tema cruzado. Aquí es donde tenemos que intervenir con los transportes, ¿sí? El transportista. Porque, a ver, ¿cómo sé yo que el vehículo que me está llegando no transportó? Digamos, yo no quiero que me traiga harina de trigo porque tiene gluten, ¿no es cierto? Entonces me está trayendo harina de maíz. ¿Ya? Ok. ¿Cómo sé que en ese camión no metieron harina de gluten antes de cargarme el otro? Eso es lo que tenemos que evaluar aquí. Eso se llama contaminación cruzada y es un riesgo que nosotros no podemos considerar si yo no tengo el control del proveedor. Entonces, aquí lo que va a tocar hacer es hacer lo que hicimos en Pronac, hacer un proceso con los proveedores de transporte y formarles y capacitarles para que ellos mismos puedan ayudarnos en estos procesos, ¿ok? El tema de alérgenos, pues es importante, como ya les expliqué, cómo podemos ser. Ahora hay hisopos en los que se hacen estas evaluaciones, que son muy específicos. Por ejemplo, 3M tenía unos generales, o sea, le salía cualquier alérgeno que estaba en la lista de los que 3M había declarado, salía ahí, ¿cierto? Ahora están sacando otros de Neogen, que son bastante buenos, son muy específicos. Me parece que 3M ya estaba entrando en esa línea. Hay otros de la línea de Charm, que también está entrando al Ecuador, que tienen procesos alérgenos específicos. Entonces eso nos puede ayudar un poquito en este punto de acá. Y obviamente lo que siempre planteo en clase es la única forma de asegurarnos del tema del alérgeno que no llegue al cliente final es la etiqueta. Y esa es una cosa, miren, que nosotros en mi empresa hemos evaluado muchas veces. He visto casos de empresas, ya verán varios que se han presentado demandas de una empresa a la otra por no cumplir con el tema del etiquetado, o porque no se declaró lo que tiene que declararse, o porque realmente dijeron, no, mejor no le declaremos nada para no meternos en el problema. El problema es si alguien llega a consumir eso y tiene problema. O sea, la etiqueta es la única forma de asegurarse que la información llegue al consumidor, y si hay un problema, ahí estaba declarado, ¿ok? No hay manera, no hay otra manera de hacer esto. El otro tema del control de contaminación cruzada puede ser por un tema visual, en donde se asegure que no se va a hacer, o de planificación, como les dije hace un ratito, ¿no? Aquí tienen otros ejemplos ustedes de los formatos que manejamos para los análisis de peligros. Son formatos muy claros. Ahora el códex tiene otro tipo de formatos. No importa cómo lo hagamos, el formato no importa siempre y cuando cumpla con los requisitos que están descritos en el punto, que se identifique el peligro, la etapa del proceso, si es que es significativo o no, si es que hay una razón, si hay una medida preventiva o no hay una medida preventiva, que se evalúe la probabilidad contra la severidad. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que ustedes ven acá, no se considera la probabilidad con la severidad. Entonces aquí me faltaría un par de columnas en este ejemplo, ¿no? Pero los puse de adrede justamente para eso. Control de la cadena de suministros. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita las empresas para esto? Auditorías a los proveedores. Se ponen reglas y se hace se hace un listado de requisitos que se van a pedir a los proveedores que cumplan mínimo, ¿ya?
A ver, les voy a poner un ejemplo. Un cliente que ellos hacen salsas, aderezos, ajo en pasta, hacen especias en sal marinera, sal marinera con finas hierbas y vainas de esas. ¿Ya? Entonces, este señor compra cebolla, ¿ya? Pero cuando compras la cebolla en el mercado local, del mercado local siempre el precio es un poquito más alto. Entonces coge y compra, traía de Perú. El asunto es que la persona que trae de Perú, el camión que trae de Perú, no me garantiza nada, nada. Y si ustedes hicieran una microbiología de una cebolla, van a ver que realmente sí tiene sus cosas interesantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacerle entender al cliente, a la empresa, el nivel de riesgo que se está manejando y está comparando por precio, ¿sí? Porque le resulta más barato traerse el que está al otro lado, pero eso es ilegal, además de ser ilegal. El nivel de riesgo de salud pública, ahorita me enfoco yo en el tema de salud pública, porque además tiene otros problemas, pero digamos en este tema, no tengo garantía del proveedor, no sé lo que me están entregando, no tengo ni idea. Entonces, eso me pone a mí más en riesgo. Esto es lo que me pide cadena de suministros. Evaluamos a uno de sus distribuidores, perdón, un proveedor de él que le manda cierto tipo de ingredientes. También fuimos a evaluar, no cumplía una sola norma, una sola norma. Entonces, aquí lo que me está pidiendo es cadena de suministro. ¿Cómo se reduce este riesgo? Por ejemplo, industria láctea. Lo que hace en ciertas empresas es que compran a ganaderos, o lo que hace Nestlé. Nestlé tiene un departamento que se encargaba de desarrollar a sus proveedores, de guiarles, de capacitarles para que puedan ellos mejorar su calidad de leche. Igual lo mismo es con los palmitos, con la producción agrícola. Desarrollar al proveedor, decirle, oye, no me pongas esto, yo te ayudo. Por ejemplo, en el caso de Pronaca, no sé, para el tema de palmitos se compraba específicamente a los asociados y esas personas tenían el fertilizante que les daba Pronaca, la planta que les daba Pronaca, el agrónomo que les daba Pronaca. Control total, o sea, no había manera de hacer. Los de brócoli están haciendo lo mismo. Entonces, no es un tema así tan tirado a los cabellos. Agropesa con el tema de animales, hace exactamente lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Control de sus proveedores. Y para que vean que a pesar de tener un sistema de eso, puede fallar. Hace poco tuvieron un problema. Un proveedor súper confiable de cerdos, súper confiable, les dijeron, no, ¿para qué le vamos a pedir certificado veterinario? No, siempre está bien, no pasa nada. Entregaron y resulta que habían medicado a los cerdos y el veterinario de la granja no dijo nada. Entonces resulta que faenaron, procesaron y llegó y Agrocalidad tomó muestras del producto en la percha y le encuentra residuos de antibióticos. Le tocó retirar de todas las perchas el cerdo que estaba ahí porque se olvidaron de llevar un control específico un día X de un proveedor determinado, a pesar de ser proveedores calificados. ¿Sí? Esto es eso, control preventivo en la cadena de suministro. ¿Sí? A eso se refiere. Ok. ¿Quién aplica el control preventivo a los proveedores? O el proveedor al proveedor. Entonces, fíjese, aquí ¿quién lo va a establecer? Nosotros, la empresa, ustedes, son los que van a tener que definir cuáles van a ser los peligros que podrían venir de ese proveedor y evaluar, establecer los criterios para hacerle la evaluación. Hay maneras de hacerlo, ¿ya? Cuando la empresa es muy pequeña, o sea, inclusive empresas grandes, no se pueden tener lujo de tener equipo, entonces lo que se hace es tercerizar ese proceso. Entonces, ahorita, por ejemplo, ese proceso simplemente coges y dices, a ver, la empresa tal, por ejemplo, yo hice eso con los proveedores de empaque, de las fundas de empaque de la leche, de fundas de leche y con el pastizador aquí. Les mandamos, llegamos a un punto para que el proveedor que iba a hacer la calificación no pueda cobrar más de un valor X, ¿cierto? Y sobre eso no hay más, o sea, conversamos con diferentes empresas de auditorías y pues una de esas ganó la evaluación con un buen precio y esa empresa se encargó. Ellos se encargaban de la evaluación y lo mismo hicimos con Pronaca, teníamos más de 1000 proveedores y todos eran evaluados. Nosotros poníamos las reglas. ¿Qué le tenemos que pedir? ¿Cuáles son sus procesos, sus prácticas
frente a los temas de inocuidad. Entiéndase, inocuidad. Entonces, mira, tuve una empresa que hacía empanadas de morocho, bonitísimas, de verde, unas cosas deliciosas, riquísimas. ¿Dónde compraba el morocho? ¿Dónde compraba las arvejitas y las zanahorias? En el mercado mayorista. Al mercado mayorista llega después de 4 o 5 manos. ¿Cómo le pides a esa persona una evaluación de su producto? No hay cómo. Entonces yo pierdo, en ese momento yo pierdo, ya se me rompe mi cadena de control, mi cadena de control, ¿le explico? ¿Quién tendría que asumir ese control? Va a tener que asumir la empresa y va a tener que meter un presupuesto para poder hacer esos análisis, porque el proveedor no le va a poder dar si sigue manteniendo con ese proveedor, pero resulta que va a tener que meterle en otro lado. En cambio, que si yo tengo una evaluación de la cadena, ya me ahorro esas platas. Las pruebas realizadas en el pasado, los resultados de auditorías, también pueden indicar tendencias. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos ir viendo con los resultados que se vienen presentando, más o menos la tendencia a la que iba esto, ¿cierto? Hay que ver si es que el proveedor, por ejemplo, nos está haciendo caso, si es que está tomando las acciones correctivas que se le está pidiendo que se hagan, ¿no es cierto? ¿Cómo maneja? Miren, cuando hicimos mi evaluación, saqué el doctorado, hicimos una evaluación sobre mora de Castilla, ¿ya? La mora de Castilla tenía acá un problema grande, a pesar de que es un producto que se consume durísimo, ¿no es cierto? Porque tiene un consumo altísimo, tiene un bajo precio de venta aquí. Pero si ustedes ven el precio de venta en el extranjero, en Estados Unidos y en Europa, se paga hasta $30 el kilo. Y en Estados Unidos, en ciertos estados, se puede manejar hasta 16 o $20 el kilo. Aquí con suerte vas a pagar $1 o $2 el kilo de la mora de Castilla. Entonces, ¿cuál es el problema? El que nos está ganando a nosotros, nuestro vecino del norte, que está exportando a todo lado. Tú ibas a hacer las devaluaciones. Son producciones de parcelas pequeñas de 2, 3, 4 hectáreas, ¿no es cierto? Ahí vienen los agrónomos que están en este grupo y deben saber mejor que yo cuál es el rendimiento de una hectárea bien procesada de mora de Castilla. Resulta que cuando se hizo la evaluación, a ver, las personas no sabían qué aplicaban, para qué ponían. Uno les decía, pero ¿qué está haciendo? Me dice, tengo un bichito blanco ahí y pues mi abuelita me dijo que eso se le saca con detergente, se hace una mezcla de deja con un producto que me venden en el centro agrícola y le ponemos. ¿Pero qué están poniendo? No tenían ni idea, ni idea. ¿Y usted cómo aplica eso? Aquí se aplica cada 2 días, cada 2 días. Toque o no toque la cosecha, se aplica porque se aplica. Entonces, fíjate el riesgo que nos estamos manejando. Por eso es que no estamos, y cuando se trataba de trabajar en ese concepto, de mejorar esa cadena de resultados, eso, no avanzamos, es un tema medio interesante. Inclusive después de eso me contrató la FAO para ver si podíamos hacer un proyecto sobre el tema. Y nos encontramos con murallas chinas, realmente fue bien difícil. Pero ¿qué es lo que pasa? El tema es que si logramos controlar eso, podemos llegar a tener un potencial de exportación interesante, interesante. Nuestra mora, inclusive, solo como antecedente, tiene más azúcares que la mora de Antioquia, mucho más azúcares, y tiene menos acidez. Entonces, es mucho más sabrosa, pero realmente nos encontramos frente a esa muralla china. Bueno, ¿cuáles pueden ser esas actividades, no es cierto? La forma de controlar eso es o haciendo auditorías, haciendo muestras al azar y pruebas, ¿no es cierto? Y haciendo un registro de inocuidad del proveedor para ver qué es lo que nos está entregando. ¿Sí? A ver, obviamente, todas estas tienen un recurso, hay que asignar un recurso y un presupuesto para eso. Y eso puede ser que la empresa se retenga un poquito, para esto. Chuta, yo veo que me está levantando las manos. Ok. Bueno, aquí tengo algunos ejemplos. Ahora, vamos a hacer un poquito el tema de la implementación, ¿ya? Vamos a tratar de buscar, es difícil en una hora explicarles cómo hacer una implementación de esto, pero pues puedo darles una idea de una comparación entre lo que se venía manejando de un HACCP normal contra un HRPC, ¿ya? En el HACCP, de acuerdo al códex, acuérdense, pero el HRPC está en un decreto, ustedes entran, ponen HRPC en el internet y les va a ir al
Inclusive aquí tienen algunos links que ya les voy a pasar. Aquí mismo está en la presentación para que ustedes puedan ir y ver, ¿no? El códex está basado el HACCP está basado en el del códex. Puede haber HACCP USDA, puede haber, pero en este vamos a tomar el del códex. El HACCP nos habla de unos requisitos, unas tareas preliminares, que son 5 pasos preliminares previo a comenzar el HACCP. En el HPC no se requieren los 5 pasos preliminares. ¿Cuáles son esos 5 pasos preliminares? El equipo, ¿no es cierto? Formar un equipo de inocuidad en el HPC no se requiere, ¿no es cierto? Aquí lo que pide el HPC es que haya una persona competente responsable de esa validación y que sea el dueño, el director o el agente responsable de la implementación. O sea, acá nos pide que una sola persona sea la responsable. En el caso del HACCP nos pide que sea un equipo de trabajo. Tan es así que cuando vemos las normas de la ISO 21000 o la BRC, habla de que el equipo de inocuidad es el encargado de resolver. En el HRPC dice no, que una persona tiene que ser la responsable. ¿Okay? En el HACCP, el segundo paso es descripción del producto, ¿cierto? O por grupos de productos o terminados o por procesos similares. En el HRPC no se requiere eso, ¿no es cierto? Aquí hablas de establecimiento, ¿ya? Entonces, en el HRPC va a haber a toda la planta como tal, a todo el establecimiento, a la empresa como tal, mientras en el HACCP sería específicamente a la línea de productos. Por ejemplo, yo puedo hacer lácteos fermentados. Entonces, dentro de lácteos fermentados voy a tener yogures de cualquier tipo de sabores, puedo hacer lo que quiera dentro de esa línea, ¿no es cierto? Puedo hacer quesos, ¿sí? Dentro de quesos puedo tener fresco, mozzarella, pero le voy desglosando el proceso. En cárnicos, por ejemplo, normalmente separamos en 4 o 5 grupos: pastas finas, pastas gruesas, escaldados, madurados, crudos, refrigerados, crudos, congelados, más o menos, ¿ya? Pero en el HACCP se hace por productos o por procesos. En el HACCP es al establecimiento como tal, ¿ya? Dentro de esa descripción se piden las características. De hecho, hay unos formatos, hay unas fichas ya preestablecidas para hacer los HACCP de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Características por el nivel de riesgo, ¿no es cierto? Condición de distribución de almacenamiento, vida útil. Mientras en el HRPC se habla del nivel de riesgo definido en la FDA. O sea, hay que entrar a la página que está aquí más adelante para que ustedes puedan ver el nivel de riesgo que ese producto específico que ustedes están queriendo sacar esté considerado ahí. Ahí está descrito, en la de la FDA. En el caso del paso 3 que nos habla de uso y consumidores especiales, el HACCP nos dice que tenemos que estar de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no es cierto? Puede estar al grupo poblacional, grupos vulnerables, de embarazadas, ancianos, lactantes, enfermos, o puede estar el otro grupo, eso nos habla el HACCP. El HRPC dice, no importa quién, es el nivel de riesgo del producto. Entonces, siempre, por ejemplo, cárnicos de ready to eat, listos para consumir, esos son peligrosos. Pescado, cualquier producto que tenga nueces, frutos secos, maní, almendras, cualquier producto que pueda tener residuos de plaguicidas, no importa quién vaya, es el nivel de riesgo al que va eso, ¿ok? En el paso 5, 4 y 5 del código habla del diagrama de flujo, los layouts y patrones de circulación de la planta, que tienen que ser, en el caso del HRPC no se habla de eso, no es requerido de los diagramas de flujo, o sea, va directamente al análisis de peligro, indirectamente en el análisis de peligros, sean las contaminaciones intencionales o no intencionales. Entonces, a ver, ¿qué ven? Aquí me voy a ir hacia el lado acá de nuevo. ¿Qué ve el HACCP? El HACCP ve contaminación no intencional. O sea, una contaminación del producto que puede haberse dado por una falla en el proceso o un error de manipulación o un error de equipo, ¿sí? Es una contaminación no intencional, o sea, es una falla que sí salió, pero no fue con la intención de hacerlo. ¿Cuáles son los que ven el tema de intencional? Food defense, o sea, defensa alimentaria y fraude. Esos ven contaminación intencional.
¿Ya? Entonces, fíjate, en el hazard no se considera eso. El HRPC nos está pidiendo fraude y defensa alimentaria. ¿Ya? En la identificación de peligros es para cada materia prima y para cada proceso. En cambio, en el HRPC debe identificarse los peligros razonablemente en la instalación. En la instalación. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que evaluar todo lo que sea pueda dar en el proceso, como en la planta como tal, en la instalación. ¿Ya? Y se realiza el análisis de peligros de materias primas a basarse en análisis de peligros de proveedores. ¿Ya? Ahora, en este caso, sí, esto viene en la sección 103. Ahora, si es que este es el caso y me dicen, a ver, ¿cuál de los dos caminos? ¿Hago el análisis de peligros para hazard o hago para HRPC? ¿Ya? Son dos análisis de peligros diferentes. Son dos análisis de peligros diferentes. Se tiene que hacer porque son dos enfoques distintos. ¿Ya? En la parte biológica se consideran los mismos peligros, virus, parásitos, bacterias patógenas, ¿sí? Igualito. En el caso de químicos, adicional a lo que se consideraba en el otro caso. Toxinas naturales, aflatoxina, por ejemplo, ¿no es cierto? Cualquier aflatoxina, micotoxina que pueda estar, ahí había que considerar agroquímicos, exceso de aditivos, químicos de plantas, alérgenos. En el HRPC también se considera, aparte de esos, residuos de plaguicidas, residuos de medicamentos veterinarios, aditivos no aprobados, colorantes no aprobados, temas de descomposición, que eso no se consideraba antes, y obviamente los alérgenos. Les pongo ahorita, un cliente quiere importar caviar, ¿sí? Y resulta que en el país de origen se puede utilizar un aditivo que es el E285. El rato que ustedes entran a la internet y buscan qué es el E285, es el bórax, tetraborato de sodio. ¿Ya? Resulta que el bórax no está autorizado aquí en el Ecuador para ser un conservante. Lo usan allá para pescado, pero aquí no se puede usar. Entonces, el bórax aquí se utiliza para matar cucarachas. Entonces, no puedo poner como conservante eso, pero resulta que en ese otro país sí se sabía poner. Entonces, eso hay que considerar aquí. Eso es un peligro interesante. Tema de peligros físicos. Se habla de material duro, fibra, forma filosa, un tamaño peligroso. En el HACCP, por ejemplo, Estados Unidos tiene unos tamaños que se pueden considerar de peligro, mientras en el HRPC no hay tamaños, simplemente no hay. Peligro físico es cualquier cosa que te puedas tragar, no importa lo que sea. ¿Ya? Nos habla de peligros radiológicos, que eso no estaba considerado en el otro caso. ¿Y cuáles son? Los que estén recomendados por el Códex, radionúcleos que están considerados en el Códex. ¿Dónde puede estar agua y accidentes nucleares? ¿Cuál es nuestra ventaja en nuestro país? Nosotros no tenemos ninguna planta de reacción nuclear, entonces nosotros no tenemos ese riesgo acá. Pero, por ejemplo, Japón y esos países donde tienen plantas de reactores nucleares, sí hay ese riesgo. Aquí no los tenemos. ¿Dónde tendría que incluir eso? Ahí, ¿no es cierto? En la justificación. Y ahí tendríamos que establecer, por ejemplo, en este caso, fíjense, si ustedes se fijan en este ejemplo que les puse aquí, a diferencia de los anteriores que estaban más arriba, se hace ya el peligro, ¿no es cierto? El peligro en la materia prima, proceso o etapa del proceso, peligro biológico, químico, físico, ¿no es cierto? Se hace la evaluación de riesgo contra gravedad, se justifica el riesgo, aquí hay que justificar, hay que ver si es significativo y si eso se controla con un programa prerequisitos o se controla en la operación. ¿Ya? ¿Cómo justifico? ¿De dónde saco la información? No puedo sacar de la manga, no puedo sacar de la manga. La justificación se da, sea por literatura, evidencias científicas, revistas, estudios, modelos predictivos, guías de regulaciones, temas de retiro de mercado, que eso si ustedes entran en la página, acá más adelante tienen algunos links de la USDA. Si ustedes entran en esos links de la USDA van a ver que hay retiros del producto del mercado por las diferentes causas. Y ahí van a ver eso, ¿no es cierto? Por experiencia de la persona que está manejando, antecedentes que pudo tener, ¿no es cierto? Condiciones de las instalaciones y obviamente conocimiento de proveedores. Aquí está lo que les ofrecí. Ahí tienen ustedes
links para que puedan links para que ustedes puedan entrar. Tienen de México, de España, de Canadá, tienen de Australia, tienen de Estados Unidos, Reino Unido. El FSIS de la USDA es una red espectacular, ¿no es cierto? Es una guía muy, muy buena. Tienen de la FDA, o sea, cualquier eso. Aquí pueden ustedes entrar esos links y tener una información, sobre todo para la evidencia de soporte, porque siempre es importante el momento de hacer una evaluación de riesgos, establecer más o menos de dónde saqué la información. Del Codex, tienen, ahí tienen otros Estados Unidos, del foodsafety.gov, tienen de la FDA, tienen, bueno, tienen algunos, ¿no es cierto? Tienen de algunos lados, de Canadá, España, México, Estados Unidos, Australia, tienen de varios lados, donde podrían soportarse con información, tienen cadenas interesantes, ¿ya? Bueno, pues esto se nos volvió de moda, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Que habló muy fuerte sobre el caso que tenemos ahorita, el famoso coronavirus, sobre el tema de alimentos. Ahí hay algunos estudios sobre el tema. Acá hay un link de este que dice Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins. Microorganismos patogénicos, enfermedades producidas por microorganismos patogénicos y por toxinas naturales, ¿ya? Que puede darse el caso. Por ejemplo, les cuento en este punto, Maní. Maní, el Ecuador tiene dos provincias espectacularmente fuertes para maní. Una es Manabí y otra es Loja, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema que tenemos? Hubo un tema en que se trató de apoyar a los productores chiquitos de maní de Manabí. Y habían plantas donde realmente no cumplían normas, la verdad. O sea, de hecho, los pollos se paseaban por encima del maní tostado que estaba enfriándose en el piso. ¿Cuál era el tema? ¿Por qué no tenían problemas de micotoxinas? De hecho, hicimos una tesis en la universidad, una alumna hizo un trabajo sobre esto, súper interesante. ¿Por qué nos llegaban a tener problemas de micotoxinas? Solo para hacerles un poco acuerdo de microbiología, ¿cuánto tiempo necesitamos para que se genere, para que salgan los hongos, los mohos en un producto, ¿cierto? En el laboratorio, cuando vamos al laboratorio se necesita por lo menos 5 días a condiciones de temperaturas medias altas, ¿no es cierto? En Manaví tenías las condiciones de temperatura, tenías la humedad relativa específica, pero resulta que el consumo y la rotación del producto es tan alta que no llega a tener el tiempo suficiente de almacenamiento del maní para que pueda generar desarrollar los mohos, porque no es que un moho me va a generar eso, o sea, necesitamos que haya por lo menos 10 a las 5 para que se genere eso. Como no llegaba a haber suficiente crecimiento, entonces, gracias a que no había muchísima rotación del producto, no se daba el tiempo suficiente para eso. Bueno, aquí tenemos otras guías del Códex de la Unión Europea. Siempre es importante tener guías de referencia para saber dónde está esa información, ¿ok? Registro de examinación de residuos en los filtros, por ejemplo, para peligros físicos, ¿ok? Vamos a industria láctea. ¿En qué parte recibimos este tipo de problemas? A la recepción. La leche siempre llega con algunas cosas. ¿Qué pasa esa leche? Pasa por un filtro inicial al momento de descargar desde el tanquero. Al pasar por el filtro, ese filtro se me convierte a mí en una herramienta para controlar esto, ¿cierto? Si yo tengo un molino donde vamos a pasar la harina y tengo unos imanes que me van a controlar, esos imanes se me vuelven una herramienta para controlar esto, ¿sí? A eso se refiere esto, el control. Entonces hay que desarrollar un formulario para evaluar los peligros físicos que podían haberse dado, ¿ok? 4, perfecto, está bien. Vamos a ver el tema de las probabilidades y los peligros en las materias primas. Entonces, claro, tenemos que hacer la descripción que dijimos hace un ratito del hazard, ¿ok? La descripción, el uso intencionado, quién va a ser el cliente, todo esto es lo del hazard. Acuérdense que todo esto es lo del hazard. Igual esto necesito hacer si quiero sacar una notificación sanitaria, así que les da lo mismo.
se hace este tipo de cosas, se hacen los controles, la parte que no tenemos es del control biológico, químico y físico, características biológicas, químicas y físicas, composición relevante si escribiera alérgenos, conservantes, porcentajes de sal, ¿ok? Y sobre todo la que está acá abajo, ¿no es cierto? La que dice preparación de imposición previo a su uso, previo a su uso. Entonces, si nosotros vamos a, por ejemplo, en el caso de los pollos, ¿qué pide la norma, qué dice la normativa de la USDA de Estados Unidos? Permite que un 20% de las muestras analizadas de pollo crudo sea positiva a salmonela. Salmonela SPP, no me pide salmonela de ningún, salmonela SPP. ¿Ya? Acá nuestra norma dice ausencia, 25 gramos de muestra, ausencia, ¿sí? ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué dicen los gringos? Qué locos esto, ¿por qué se ponen 20% de muestras? ¿No es cierto? Por una razón, una razón. Allá consideran que obviamente ningún pollo va a ser consumido crudo. O sea, ellos asumen que todos los pollos van a ser consumidos cocinados. ¿No es cierto? Aquí nosotros no nos podemos dar ese lujo, no nos podemos dar ese lujo. Y además nuestra tendencia a hacer siempre, a buscar una regateada siempre es, aunque ustedes no crean lo que les estoy diciendo es verdad, a tratar de buscar, a regatear bacterias. Una vez pasó esto en una discusión en una reunión de normativas técnicas. Alguien pidió regatear las bacterias, entonces no. Preferiblemente ante ese tipo de cosas, salmonella ausencia. Aquí es ausencia. En Estados Unidos sí se permite cierta tolerancia, pero considerando eso. En el caso de carne de res, no. Carne de res, no. La ausencia total. O sea, está enfocado a la forma de consumir después. Vamos a ver, por ejemplo, mermelada. Si yo consumo la mermelada de forma directa, si saco del frasco y le pongo a la... ¿Qué peligro puedo tener? En las normativas incluyen microstridium botulínico. ¿Ya? Y el peligro es el botulismo, pero la bacteria se controla, busca Clostridium. ¿Okay? ¿Qué cantidad necesito yo? Si ustedes cogieron toxicología, se van a acordar. ¿Qué cantidad se necesita de la toxina botulínica para matar a una persona? 0,4 ceros, o sea, 0,00001 miligramo por kilo de peso. Entonces, la cantidad que yo necesito es mínima. Entonces, ese riesgo tengo que considerar ahí. Lo mismo puede pasarte con otros productos como miel de abeja, otras cosas, que puede haber la posibilidad de crecimiento de un anaerobio estricto, como es el Clostridium botulínico. Ok, peligros en las materias primas. Probabilidad sea baja o insuficiente. ¿Cómo hago eso? Con proveedor. Con proveedor. No hay otra. No hay otra. Si yo no sé de dónde me viene el producto, mi riesgo es altísimo. Si sé de dónde viene el producto, mi riesgo es menor. Tal vez no lo elimine, pero mi riesgo es menor. Por ejemplo, para entrar a Estados Unidos te piden certificación FDA para productos de alto nivel de riesgo microbiológico o alérgenos. Y para para otros productos mínimo el 80% en inspección no anunciada de BPMs o BPAs. Entonces, fíjate que aquí los organismos que hacen la inspección para BPA, ¿qué significa el no anunciado? Si el no anunciado es una norma que se... ¿por qué me llega a mí esto? Ok. Es la no anunciada es un requisito que se plantean auditorías, ¿no es cierto? Por ejemplo, BBC y FCC tienen ese requisito actualmente, que es que yo a partir del día siguiente de que hice la auditoría, puedo ir cualquier día que a mí me dé la gana a la planta sin anunciar y ver que el proceso esté funcionando bien. A eso se refiere con una inspección no anunciada de BPMs o BPAs. ¿Ya? Entonces, cuando una planta dice, véngase cuando usted quiera, es más o menos como cuando en la universidad algún alumno dice, tómame el examen cuando usted quiera, profe. Eso quiere decir que la persona debe estar preparada porque le va a tomar el examen cuando yo quiera. Eso es no anunciado, ¿ya? Y tiene que sacar mínimo 80%. El resultado de análisis de materias primas, ¿no es cierto? Y hallazgos en el sistema de detección, cero no conformidades en igual probabilidad insignificante y cero reincidencias de probabilidad baja. O sea, hay ciertos criterios para esto. No es así nomás, o sea, no es así nomás. Aquí les puse unos ejemplos vamos, por ejemplo, riesgos y posibilidades, ¿no es cierto? ¿Cómo? Ahora, si yo no tengo la información,
Si yo no tengo la información, ¿qué puedo hacer? Históricos, debo los controles históricos y veo las tendencias, por ejemplo, ahí tienen, por ejemplo, azúcar refinada, ¿no es cierto? Tienen los lotes, tienen las fechas y tienen los resultados que se han ido haciendo. Como no hay los datos, eso les va a tocar hacer, por ejemplo, para evaluaciones ambientales, porque no hay los datos, o sea, les va a tocar hacer una evaluación. Si ustedes me dicen cuál es un parámetro normal de microorganismos posibles de un cuchillo o en una mesa o en un tablero de corte, les voy a contestar, depende. O sea, va a depender de la planta, del proceso, del nivel de higiene. Para nosotros, por ejemplo, en el PRONAC, levantar esos parámetros, hicimos más de 5,000 análisis para tener datos, tendencias y más o menos tener una idea de por dónde va, ¿cierto? Obviamente no tiene todo el mundo presupuesto de eso, pero podemos, para que pueda haber tendencias, estadísticamente tengo que tener por lo menos más de 3 puntos para saber hacia dónde está la tendencia, porque puede ser 1, 2, 3 y el tercero ya me quedó otra vez abajo, o sea, necesito dar por lo menos, por eso las estadísticas para esto piden 5 datos por lo menos. Entonces hay que hacer evaluaciones para evaluar. Ahí tienen unos ejemplos, una ficha, por ejemplo, para hacer evaluaciones, si es que ha habido riesgos microbiológicos, materia extraña o algún otro tema. ¿Dónde aplica esto? Por ejemplo, en pescado. En pescado se aplica muchísimo el tema de histamina, el tema de mercurio, plomo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en el caso del cacao, se está haciendo estudios para cadmio, que no está en la norma. ¿Ya? No está en la norma ahí ni en el cadmio. Entonces, bueno, aquí se puede hacer, tienen unos ejemplos de un soporte para registrar temas de, por ejemplo, el proveedor, materia prima, cuál fue mi proveedor, qué investigaciones se le hicieron y si los resultados salieron. Ahí se pone una lista de los datos que se han hecho y se describe si es que ha cumplido o no ha cumplido. ¿Okay? Pasos, por ejemplo, inspecciones, mano de obra. Hay personal involucrado en el proceso en nuestros procesos que puedan tener, por ejemplo, aquí dice observaciones relacionadas con las 5 fuentes potenciales de contaminación que ya vimos hace un rato, ¿cierto? Mano de obra, hay personal que está involucrado en los métodos, hay métodos operacionales necesarios de control de inocuidad, hay métodos no operacionales necesarios para inocuidad, hay superficies de contacto directo o indirecto que puedan constituir una fuente, por ejemplo, superficies de contacto. Me pasó en una auditoría en una planta de Machachi. Esto estaba más allá de Alpina, más hacia el sur, ¿cierto? Era una zona en donde la planta de tratamiento no tenía, ¿qué cosa es? La planta de tratamiento, no había planta de tratamiento de agua, era agua entubada. Entonces, cuando tú le preguntabas qué tipo de agua utilizan para limpieza, es agua entubada que viene de la vertiente de arriba. No hay análisis, no hay nada. Los que hacen el control de la fuente de agua ahí arriba no tenían nada. Entonces, en ese caso nos va a tocar hacer los análisis, no hay otra. La ventaja es que ahora se modificó la 1108 del agua potable en abril de este año y se quitó bastantes requisitos de lo que estaba establecido. ¿Ya? Medios potenciales, plagas, presencia de plagas, todo ese tipo de cosas, pues hay que evaluar, ¿no es cierto? Vamos. Ya bueno, ok. Esto es lo que yo les hablaba de los principios de los PCCs, ¿no es cierto? Ya vimos análisis de peligros, ahora vemos PCCs. Entonces, aquí lo que les decía es prevenir, eliminar o reducir, que es lo que les dije hace un rato. Esto no aplica en la versión, salvo para HACCP regulados. Los HACCP regulados son frutas, jugos de frutas, lácteos, mariscos y cárnicos, de los que están regulados. Y en cambio acá se utiliza el concepto del control preventivo de riesgos, ¿no es cierto? O sea, para el tema de puntos críticos, antes en el HACCP se evalúa prevenir, eliminar o reducir, mientras en el HRPC no. ¿Ya? En control de proceso, previene o reduce un nivel aceptado de un peligro inherente. Eso sí, obviamente hay que darle a esa parte, ¿no es cierto? Con tratamientos térmicos, físicos. Entonces, por ejemplo, el otro día le estaba haciendo una consulta en un trabajo que estábamos haciendo. El lácteos. Yo tengo un proceso de pasteurización, ¿sí?
¿Cuál de los tres? No importa, dime uno de los tres. Sea 65 grados 20 minutos, 75 15 segundos, 142 segundos, no importa, cualquiera. Tengo un proceso de tratamiento térmico que me elimina patógenos. Perfecto, ese está ahí. ¿Ya? En caso de chocolates, ¿ya? ¿En qué parte de la cadena estoy? Si yo recibo el licor de cacao listo solamente para yo seguir con el proceso, ¿no es cierto? Tengo un problema. Si ustedes han hecho chocolate, saben que en ninguna parte de ahí para adelante se sobrepasa la temperatura de muerte de patógenos. Ninguna etapa del proceso, ¿sí? Como no llego a tener la temperatura para eso, en qué parte yo puedo reducir mi riesgo de salmonela? Porque la norma habla de salmonela. Si no llego a tener ese control, la única etapa en la que pueden hacer es en el tostado. Pero si no tienes el control del tostado, se te va todo el riesgo hacia adelante. ¿Ya? ¿En qué parte puedo evitar yo, por ejemplo, ocratoxina? Ocratoxina, que es un tema que está ahí, está saliendo durísimo ese tema, está ahí, ¿no es cierto? ¿En qué parte le controlo? ¿De dónde me viene la ocratoxina? Crecimiento de mohos. ¿En qué parte puedo llegar a tener los mohos? Almacenamiento, malas condiciones de almacenamiento. Entonces tenemos que revisar aquí todo este tema de acá, ¿no? De aditivos, por ejemplo, en el tema de procesos cárnicos, uso sal curante. ¿Cómo estás preparando la muestra? ¿Cómo están usando? Entonces nos toca hacer los cálculos para ver que no se salgan de los parámetros establecidos. Dispositivos de detección y eliminación. A ver, yo tengo imanes, ¿sí? Me pasan imanes, por ejemplo, en una planta, el azúcar le pasan por los imanes, ¿ok? ¿Qué me coge un imán? Los magnetos me cogen solamente material ferroso. Entonces, ¿qué va a pasar con el acero inoxidable, con el aluminio y con los ferroso, no ferroso, acero inoxidable y aluminio? ¿Qué me va a pasar con los no ferrosos, con el acero inoxidable y con el aluminio? El magneto no le va a coger. Entonces de ahí se puede ir, ¿no es cierto? Tenemos que usar filtros, controles de temperatura, formulaciones. Toda esa parte tiene que estar acá, ¿ok? ¿Qué nos habla sobre el plan maestro en el tema de límites críticos? En el plan en el plan máster de limpieza, de HACCP, ¿no es cierto? Nos habla en el HACCP, en el principio 4, 5, 6 y 7, nos dice límites críticos, monitoreo, acciones correctivas, validación, todo lo que está en los 5 principios, los principios siguientes: límites críticos, monitoreo, acciones correctivas, verificación, validación. ¿Qué nos dice la HRPC? ¿No es cierto? Tienes que identificar para cada HACCP regulado. Para otro caso, para otros, la diferencia entre el prerequisito, un punto de control, y el PCC que hablé al comienzo. Los 3 circulitos que estaban ahí, para que se acuerden, los 3 circulitos, dónde estaba el PCC, dónde estaba el PC y dónde estaban los prerequisitos de operación, los prerequisitos, ¿no es cierto? Entonces, en el HRPC me toca fusionar, pero no me habla de los mismos límites críticos, de los mismos principios. O sea, el HRPC sí es diferente al HACCP, ¿no es cierto? En esta estructura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos pide del tema de monitoreo? La empresa debe monitorear la efectividad de las medidas correctivas de control. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos las empresas, sea en HACCP o sea en HRPC, hay que establecer un proceso de monitoreo, de seguimiento de la efectividad, para saber si estas medidas están siendo aplicadas o no. Las acciones correctivas, igual, tenemos que aplicar en los dos casos. ¿Ya? Tenemos las medidas preventivas, tenemos que aplicar en los dos casos, las acciones correctivas, perdón. Acuérdense que en el HACCP, yo tengo en mi blog de la universidad un artículo que hablaba sobre si el HACCP son 7 o son 8 principios, porque nosotros tenemos en este principio de acá, en el quinto, tenemos acciones correctivas, ¿ya? Pero realmente primero tenemos que hacer una corrección. Cuando tenemos una fase, un límite crítico en el HACCP, primero tengo que corregir y luego hago la acción correctiva, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La corrección ataca el problema, mientras la acción correctiva ataca la causa, ¿sí? Si yo me bajo el pH, mi corrección es ajustarme el pH, pero no me resolví el problema, simplemente le corregí no analicé la causa,
No sé por qué se bajó el pH, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de cárnicos, nosotros teníamos un tema interesante cuando hicimos esto de HACCP. Cuando yo suponía el nivel de cloro en la planta, en los chiles de enfriamiento, en los polos, más o menos 30 a 50 ppm de cloro residual, ¿cierto? ¡Pum! De repente se me iba los ppm y me quedaba sin nada. O sea, no, se me bajaba de los límites establecidos. ¿Por qué? ¿Por qué se me bajaba de los límites? La corrección es subirle otra vez el cloro, o sea, aumentarle más cloro para que esa cosa vuelva de nuevo. Esa es la corrección. Pero ¿por qué se me bajaban? La causa fue, logramos identificar hasta cuando trabajamos con los veterinarios. El momento que nos pusimos a trabajar con los veterinarios, resolvimos el problema. ¿Por qué? Porque la causa era por problemas de granja. Si el animal venía con mayores infecciones, con daños de piel, con roturas de piel o con alguna infección, el nivel de carga que me entraba era demasiado alto y se me consumía el cloro. Entonces, lo que teníamos que hacer es subir los niveles de cloro cuando el veterinario me decía, por si acaso está yendo con problemas vías respiratorias, hay que sacar los pulmones. Por si acaso este animal, el hígado, tienes que eliminar, está medicado. Entonces, cuando me daban ese tipo de antecedentes, yo ya sabíamos que teníamos que modificar los cloros al otro lado. El cloro residual. Ok. Entonces, claro, la diferencia entre corrección y acción correctiva. ¿Okay? ¿Qué más? Vamos a la siguiente, verificación. ¿Okay? La verificación, obviamente, esto nos encontramos con fallas en las inspecciones y en las auditorías que hacemos, ¿no es cierto? ¿Quién hace la verificación? Hace una persona que tenga poder de toma de decisiones. Entonces, si es que por A o B razón el límite crítico no se cumplió, se tiene que, en este caso, en el tema del HACCP, ¿no es cierto? Acuérdense que en el tema de HRPC tiene otros criterios, pero en el tema, si no se cumple, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que regresar de nuevo, parar todo el producto, volver a evaluar, asegurarnos de que esto esté así, de que esto esté bien, ¿ok? ¿Y quién tiene que tomar? Esa es la validación. Eso quiere decir que mi proceso, les voy a dejar solo con un antecedente para que le piensen un ratito. En un caso de un cliente, hubo una industria que hace yogur, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan en microbiología, el efecto del antagonismo microbiano, si yo hago un yogur en que meto un cultivo de microorganismos fuerte para hacer la fermentación, porque obviamente tiene 10 a la 7, 10 a la 8, hasta 10 a la 12, la carga de microorganismos que estoy poniendo, ¿cierto? Aparece en el yogur, después de este proceso, aparece E. coli, ¿ya? Se hizo varias evaluaciones y en todos los lotes que se evaluó, en todas las muestras que se evaluaron, había E. coli. Les dejo pensando un rato, ¿por qué salió el E. coli? Si yo había metido un cultivo grande, ¿no es cierto? Habíamos metido un cultivo grande, o sea, en la planta se inoculó con una fuerte cantidad de microorganismos. No debería haber esa posibilidad. Solo para pensar, hacerles contar el tema, se presentó un caso de contaminación cruzada muy, muy fuerte por una falla en uno de los tanques después del proceso de fermentación. Pero bueno, ahí después, y obviamente esto ocasionó que toda una parada salga con E. coli. Y hubo, para esto, entonces, ¿quién tiene que hacer este trabajo? El responsable, el responsable. Acuérdense que en el caso del HACCP había un equipo de inocuidad y en el caso de la HRPC, la persona asignada para ese proceso, esa es la responsable. Normalmente en este caso, a ver, los dos, verán, ¿qué les dije cuando comenzamos? HACCP se ha mantenido casi igual durante 50 años, casi igual, o sea, con muy poquitas modificaciones. Ciertos criterios un poquito más, pero casi igual, los principios igual, la metodología igual. En el HRPC, la FDA está estableciendo que cada 3 años va a tener que ser reevaluado. Cada 3 años. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué tenemos? Los registros del HPC son análisis de peligros, medidas de control, procedimientos de monitoreo, acciones, verificación. Aquí son planes escritos que tenemos que cumplir con eso. Obviamente el plan de retiro, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo debemos mantener? En este caso, la FDA establece que para un HRPC se deben mantener registros de por lo menos 2 años. 2 años, ¿sí?
En el caso, en cambio del HACCP, se establece que los registros se mantienen por la vida útil del producto más de un tiempo específico que uno le puede determinar, que puede ser, en el caso de Ecuador, por ejemplo, se habla de 2 meses, en el caso de, hay otros países donde dicen 1 año o el doble de la vida útil, lo que sea más largo, ¿no es cierto? Depende. Pero en el caso del HPC ya nos especifica que tiene que ser mínimo 2 años a partir de la vida útil del producto, ¿ok? ¿Qué nos piden acá? ¿Sí? Los registros tienen que ser originales y valores reales observados, o sea, escritos a mano. A eso se refiere esto. ¿Sí? No modificados, ser legibles, sean claros, no registros hechos en o sea, si es que el sistema es un sistema computarizado electrónico que la información sale directamente, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de un pasteurizador o de un sistema de monitoreo de cloro residual o una cosa de esas, pues no hay nada que hacer, son datos que se van automáticamente alimentando. Pero si es un registro a mano, tiene que ser a mano. Eso es lo que pide aquí, nada de limpios, nada en limpio. Como les dije, tiene que hacerse cada 3 años, ¿no es cierto? ¿Cuándo tenemos que reevaluar? Cambios significativos, igual cuando hay un peligro potencial, introducción, un nuevo peligro que no se había considerado. Por ejemplo, ahorita con el COVID hubo que hacer una reevaluación de los planes HACCP, de los análisis de peligros HACCP de las plantas, ¿cierto? Indistintamente del tema, pero se introducía un peligro. Ampliación del HACCP, ¿cierto? Ahora, como les dije hace un ratito, ¿cierto? Son 2 análisis de peligros diferentes. Va a haber que hacer 2 elementos distintos, pero 2 herramientas que nos van a poder funcionar bastante bien. Acuérdense que el 90% de las fallas son dadas por negligencia, son fallas por errores. Ahora, ya llegando hacia el momento de las preguntas y respuestas, que veo que tienen un montón de gente ido levantando las manos, ¿a qué nos vamos a encontrar? ¿Cuáles van a ser nuestros desafíos? Y nuestras oportunidades, ¿no? Aquí vienen nuestros retos interesantes en el mundo de alimentos. Considerar los peligros relativos en la cadena. No, ya no centrar solo en planta. Hay que evaluar hacia los lados, hacia atrás, ¿cierto? Aquí nos piden que nos preguntemos si todos los prerequisitos que estamos llevando a cabo tienen la misma relevancia. Por lo tanto, el método es de seguimiento es utilizado. ¿Eso qué quiere decir? Capaz que tenemos que reevaluar si es que los prerequisitos que estamos llevando son necesarios o estamos haciendo demasiadas cosas y nos estamos entorpeciendo los procesos, ¿no? Recategorizar algunas medidas de control y por lo tanto su seguimiento. Claro, en este caso las medidas de control probablemente el rato hacer la identificación de peligros en el HRPC, vamos a ver que hay un mayor nivel de riesgo, entonces nos va a tocar, por ejemplo, el caso de residuos de antibióticos de leche, ¿no? O micotoxinas. Fíjense que la norma INE de leche cruda habla de aflatoxina M1 en leche cruda y nadie, o sea, de los que yo conozco, 1 o 2 empresas hacen aflatoxina M1 en leche y eso 1 o 2 veces al año. ¿Sí? El resto, nada que ver. ¿Ya? Desafiarnos como profesionales y como equipos de inocuidad alimentaria para mejorar nuestros sistemas. Este sistema lo que va a hacer es una oportunidad para mejoramiento continuo de nuestros sistemas de calidad. Y obviamente siempre va a estar enfocado al tema de seguridad. Acuérdense, solo para regresarnos a los 3 circulitos que vimos: calidad, salubridad e inocuidad, ¿cierto? Todas las normativas del mundo entero en alimentos van a inocuidad y salubridad. El tema de calidad no, el tema de calidad no es un factor relevante en estos sistemas, porque lo importante es salud pública. Y con eso, pues, he llegado a la partecita final. Ok, listo, pues muchísimas gracias. Listo, estamos abiertos, Iván, para las preguntas, inquietudes que tengan sobre el tema. Muchas gracias. Agradeciéndole al doctor Antonio Camacho por la participación del día de hoy. Muy enriquecedor sus conocimientos, doctor, para toda la comunidad educativa de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo que está conectado el día de hoy, así como los demás asistentes, invitados que se encuentran con nosotros. Les recuerdo que las preguntas las pueden realizar por el chat. Yo las transmito al doctor para que puedan ser contestadas, estimados asistentes.
Tenemos una pregunta. Si si los peligros radiológicos y los peligros de adulteración por motivos económicos, EMA, se agregan a mi plan HACCP, ¿serán suficientes en un plan HRPC o HACCP? Sí, los peligros radiológicos y los peligros de el EMA era ¿qué? ¿Qué significó? Económicos. Económicos. Se agregan a mi plan Hassan. Verás, lo puedes hacer así, ¿sí? Verónica es la que me estaba preguntando. Verás, Verónica, se puede manejar de esa manera, ¿ok? El tema es que se te va a hacer un plan HACCP bien complicado, porque acuérdate que los dos temas distintos se puede manejar para no tener dos documentos aparte, pero tienes que ser súper organizada para que esas dos cosas no generen confusión, porque el momento de la auditoría, si tú me llamas, por ejemplo, nos llamas a nosotros para hacer la auditoría HACCP, y tú me hiciste ese análisis de peligros, yo a ese tema le asigno un montón de tiempo. Entonces, si es que en el análisis de peligros me estableciste eso, yo le voy a revisar bien y voy a pedirte de dónde me estás sacando esa información, ¿ya? Lo puedes manejar, pero asegúrate de tener la información que la puedes respaldar porque se te va a hacer un análisis de peligros muy robusto, muy robusto, ¿ok? Listo. Tenemos otra consulta. Nos dice, ¿las empresas deben cumplir con la implementación de los dos sistemas o de qué depende para su aplicación? Depende de a dónde quieres hacer. Si quieres exportar a Estados Unidos, tú tienes que registrarte, pero tienes que asegurar eso. Si lo quieres vender en otras partes de esto, esta parte del HRPC es un tema enfocado hacia Estados Unidos. Europa no te pide eso. Europa te pide un HACCP. Entonces va a depender de dónde quieres vender tu mercado. Si quieres vender en Ecuador, con VPN estás al otro lado, pero si es que quieres irte al otro lado, exclusivamente Estados Unidos es el que te pide esta separación. Nos dice el ingeniero López, excelente conferencia. Tiene dos preguntas. Si el operador controla los programas de prerequisitos para la inocuidad, ¿es moral o es legal? Si el operador controla, me repites por favor, si el operador controla, Los programas de prerequisitos para la inocuidad, ¿es moral ya. o es legal? ¿Por qué lo de moral? No entiendo tu pregunta. Tienes que cumplir un tema, la inocuidad es un compromiso, no es negociable, no es un tema que, mm, em, que pueda negociarse por temas de requisitos legales. O sea, el control de los temas, acuérdate que inocuidad y salud y salubridad son temas de salud pública y tienes que cumplir, o sea, no es un tema que podamos negociar. O sea, es un tema de compromiso tuyo. Si lo quieres entender así, tiene que ser un tema moral, es un tema de responsabilidad del productor. La calidad yo puedo negociar calidad, yo puedo decirle a mi cliente, oye, a ver, ¿cómo quiere? Porque acuérdate el concepto de calidad, es cumplimiento de requisitos del cliente. Si el cliente me pidió, normalmente el tema de inocuidad es obligatorio. O sea, eso no es que me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Pásame nomás con salmonela, no pasa nada. No, eso no me están diciendo. Me están diciendo, ve, chuta, yo quiero el pollo en este tamaño, ¿sabes qué? Yo quiero el queso en estas características, dame chiquito, quiero más malo, pero nunca me dicen cuántas de colis quieres que tenga, o sea, estafilococcus, es mi responsabilidad. Eso es un tema, si es que esa es tu pregunta, es un tema obligatorio moral, es un tema como responsable de alimentos, si es que esa es tu pregunta. La segunda nos dice, de acuerdo con su experiencia en el HACCP y el HARPC, ¿los peligros inherentes por la ciencia pueden ser contrastados por el proceso? Pueden ser contrastados por el proceso. Eh, a ver si lo que si te entiendo bien es, a ver, cuando yo hablo de temas de ciencia, la ciencia está ahí, o sea, la ciencia está ahí, la microbiología está ahí, toxicología está ahí, ¿sí? Y lo bonito de esto es que si la ciencia me dice que a una determinada temperatura yo elimino patógenos, a esa temperatura se eliminan. O sea, el proceso lo contrasta, monitoreo el proceso y ya por default llegué al otro lado. Si yo sé que me van a generar micotoxinas bajo ciertas condiciones de humedad
y temperatura de almacenamiento, donde hay riesgo de que los cereales generen moho. Si me generan moho, tengo una alta probabilidad de micotoxinas. Entonces, lo que yo tengo que contrastar es que mi proceso, mi almacenamiento, cumpla con ese tiempo, las condiciones específicas para que no se controle, no se presente ese riesgo. Entonces, hay que evaluarle, el proceso tiene que ser validado. Acuérdate que en este caso yo controlo procesos, no controlo productos. El concepto de producto solamente en contexto general. El concepto de análisis de producto terminado para liberar una línea de producción es un concepto de hace 50 años. O sea, ustedes no pueden, imagínate que controles del producto terminado para liberar. Si es que llegara a ser ese el caso, por ejemplo, los pollos tienen 7 días de vida útil en refrigeración y la salmonera se me demora 5 en salir el resultado. Eso quiere decir que yo tendría que tener almacenado el pollo 5 días hasta liberar. Ni siquiera tengo espacio para meter eso. Entonces, en este caso, tú controlas el proceso. Si el proceso estuvo bajo control, tu producto terminado está bajo control. Entonces, contrastas el proceso. Si es que esa es entiendo la parte de contrastación como eso. Validas y controlas tu proceso para evitar el riesgo del producto terminado. ¿Okay? Les recuerdo que las preguntas las pueden realizar por el chat. La siguiente pregunta nos dice, si un producto básico se envía a los Estados Unidos para su posterior procesamiento, ¿está exento de HRPC? Un producto básico. O sea, como materia prima, me imagino que está haciendo la pregunta. A ver, verás, primero que no te van a exonerar de temas de inocuidad, ¿sí? Eso sí no van a exonerar, ¿ya? Porque además puedes llegar allá, de hecho, ese fue exactamente esa pregunta que me acaban de hacer, fue un caso de estudio en la maestría. De hecho, se trabajó como un caso de estudio en la maestría, porque eso ya se dio. Hubo un problema de una materia prima que entró a Estados Unidos para hacer un producto y resulta que la materia prima estuvo contaminada. Y después fue sometido a una sanción por la autoridad por la FDA a la empresa, ¿sí? Y después de unos años se identifica en el producto terminado, cambiando de proveedor, otra vez el mismo problema. Y lo primero que hicieron fue rechazar la materia prima para quitarse el problema. O sea, la parte de inocuidad no te van a exonerar, porque verás, mira, te pongo el ejemplo, ¿ok? Digamos que vas a mandar pulpa de fruta para hacer allá un jugo, ¿ok? Pero la pulpa va con plaguicidas, con residuos de plaguicidas. Yo allá no la puedo eliminar, no la puedo eliminar. Puedo tal vez reducir un poquito el riesgo, pero al diluir, pero igual me va a salir presencia, ¿sí? Entonces el peligro se me fue. Lo mismo puede pasarte con carnes, o sea, no, la parte de inocuidad no te van a exonerar. Reciben medicamentos veterinarios, plaguicidas, contaminantes, no te van a eliminar. Eso sí tienes que cumplir. HACCP y HPRC, ¿para qué tipo de estándares de calidad sirve en la industria? ¿Para qué tipo de estándares de inocuidad? Verás, a ver, cuando tú tienes un HACCP, tú puedes exportar, ¿sí? Si tú tienes BPMs, te van a decir, sigue trabajando. Las BPMs no son del Ecuador, o sea, nos sirven para ahorrarnos notificaciones sanitarias, ya no gastar en ese tipo de cosas, porque al final son caras, ¿cierto? Si yo tengo unas BPMs, yo puedo sacar lo que quiera aquí, pero si quiero exportar, lo mínimo que me piden es un HACCP. El HRPC me va a soportar y me va a robustecer, porque en este caso, acuérdate que en el HRPC ya voy a lo largo de la cadena, ya voy hacia atrás. O sea, el HRPC, entiéndele como un proceso de mejora continua. Si tú me preguntas, si me preguntas, yo te diría, ve, ándate primero por un HACCP, certifica HACCP, trabájale, acostúmbrate al HACCP. Una vez que tengas el proceso ya acostumbrado a un sistema de calidad, le comienzas a trabajar a las otras cosas, porque involucrar proveedores es un trabajo bien complicado. Bien complicado, tienes que hacer obviamente esto te va a incurrir en gastos, vas a tener que ya identificar más alérgenos de los que normalmente estabas trabajando, entonces eso sí se te puede ir de las manos.
el HDPC va a tener un poquito mayor que hacer un tema de casa. Entonces yo diría que desde escalonado, pensando en un plan de crecimiento de calidad, un plan de calidad de la comida. Listo. Espero haber contestado. Nos indican, al tener un producto en el mercado, si ya tengo implementado un plan HACCP, ¿es suficiente? Sí, claro. Claro que sí. Mira, si tú has la norma, la 067 de BP, si tú tienes un casa, estás exonerado de las BPMs y por default te van a dar, se te va a dar el código de BPMs. O sea, si tú tienes un certificado en tu planta y la empresa está reconocida y calificada ante el SAE, tú automáticamente tienes tu código de BPM sin pasar por toda la parte engorrosa de las BPMs. El HACCP es más que suficiente para poder vender y te vas a ahorrar un poco de temas de plata. Porque eso dice la norma de BPM, o sea, la norma de BPM establece que si tienes un sistema estrictamente superior que tenga como base las BPMs, tú estás exonerado de cumplir las BPMs. Muchas gracias, doctor Antonio Camacho, por su participación. Las demás preguntas que tengamos que realizar las enviaremos a su correo para que pueda proporcionarnos su respuesta. Nuevamente extendemos nuestra felicitación. Gracias. Los mensajes que nos están llegando es de felicitación y agradecimiento hacia su persona y esperamos en algún momento poder contarle personalmente aquí en las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Me encantaría, muchas gracias, con mucho gusto. Hasta luego, doctor. Hasta luego, una buena tarde con todos. Gracias. A continuación, mientras se prepara el siguiente expositor, les comento al público en general que el día de mañana nosotros tendremos una conferencia con el tema titulado Análisis situacional de la producción de la leche y quesos en varios sectores productivos del Ecuador y su calidad bajo normativas ecuatorianas INEN. La segunda conferencia, Avances en el desarrollo y caracterización de productos cárnicos saludables. En la tarde, alternativas para productos cárnicos saludables, con lo que cumpliríamos con la segunda conferencia del día de la tarde, el manejo de la normativa alimentaria con respecto al COVID-19. Damos el paso al ingeniero Ramiro Jaramillo de Agrocalidad con el tema limpieza de superficies en contacto